Buenos días. Pasaré primero a compartir la pantalla y ya entonces comenzaré con la exposición del todo cronológicamente ordenada. Antes de comenzar, me gustaría tener un feedback de que sí se está viendo la pantalla en formato presentación completa. ¿Sí? Sí, se está viendo estupendamente. Vale, pues comienzo. Buenos días. Comenzamos la jornada de puertas abiertas virtual del grado de Ingeniería Mecánica. No repetiré las instrucciones, pero sí quería remarcar, que ya se la han comentado anteriormente, quería remarcar que sinceramente nos sería de mucho agrado que podáis transmitir vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestros comentarios y que les invito a que lo vayan exponiendo en el chat durante la presentación, con lo cual tenemos unos minutos para ellos al final y de esta manera hago toda la exposición de forma continua. Bienvenidos a todos, soy Amelia Nápoles Alberro, profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica y coordinadora del grado de Ingeniería Mecánica. ¿Qué aprenden nuestros alumnos en esta titulación? A lo largo de los 4 años que dura el grado, se le transmite una serie de conocimientos a los estudiantes que le creen las capacidades y habilidades para desarrollar máquinas y sistemas mecánicos. Estas máquinas y sistemas mecánicos están compuestos por elementos móviles capaces de transmitir movimiento para realizar una determinada función. Y también compuestas por elementos fijos o estructuras que son aquellos que tienen la finalidad de soportar todos los esfuerzos y las cargas que se transmiten durante la movilidad de las componentes mecánicas. También aprenden técnicas para el diseño de estas componentes. Técnicas tanto matemáticas como de diseño y simulación. Para ello, se les da conocimientos de forma que sean capaces de utilizar las herramientas analíticas y gráficas. Un aspecto muy importante es concebir durante el proceso del diseño aquellos procesos de fabricación necesarios. Entre ellos tenemos procesos de fabricación, de fundición, de mecanizado para operaciones de fresado, taladrado, torneado, de manera que esta elección de estos procesos sean concebidos gestionando o teniendo en cuenta una serie de recursos de forma que económicamente sean viables y que además estén al alcance. En cuanto a las estructuras, es importante definir y calcularlas. Para ello se le dan componentes y criterios técnicos también a la hora de elegir cuáles son los materiales que los tienen que caracterizar y por tanto sean capaces de soportar estas cargas. Aquí en la imagen de la derecha tenemos, por ejemplo, una transmisión por engranaje y en la superior y en la inferior un robot que puede estar realizando operaciones de soldadura, pintura. Todo esto es finalmente en un contexto en el que el alumno debe aplicar criterios de sostenibilidad y accesibilidad. ¿Cuáles fueron históricamente las salidas profesionales? A esto, cuando hablo históricamente, es algo que está en digamos, en la cultura general de la población y la sociedad, pero luego hay matices que a lo largo de los últimos años la tecnología ha avanzado muy rápidamente y, por tanto, se requieren, digamos, otras funciones. En esta presentación pongo un resumen muy escueto de cuáles serían estas surtidas profesionales. Por un lado, tienen la aplicación en sistemas electromecánicos y de fluidomecánica, en la construcción de motores hidráulicos y térmicos. También se pueden dedicar a la construcción de elementos mecánicos en general para distintos dispositivos o máquinas, así como la configuración de las instalaciones industriales necesarias para proveer de todos los recursos eléctricos y fluidos que sean necesarios durante el flujo de producción.
De forma que tiene que haber una buena gestión y planificación del proceso productivo, así como en una gama de más escala sería la dirección de proyectos de ingeniería. No queremos dejar pasar una salida profesional que es la docencia y la recerca. Es importante que desde la escuela, desde los primeros años de la formación, se le transmita al estudiante esa vocación, esa ilusión, esa motivación por el estudio, precisamente para luego poderla transmitir a las futuras generaciones, con lo cual es un campo que está también latente en nuestra escuela, el formar a nuestros estudiantes dentro de los ámbitos departamentales y de los grupos de recerca para que aprendan y adquieran estas habilidades y, por tanto, despertar en ellos esta vocación y futura, digamos, profesión. ¿Cómo está estructurado el grado? El grado de 4 años se caracteriza por un parámetro, que son los STS, que en todos los grados el número de créditos que debe alcanzar o cumplir el estudiante es 240. Estas siglas de STS corresponden al Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, que es quien rige la normativa para darle el calificativo a una determinada titulación. Es decir, hay unas revisiones de calidad. De estos 240 créditos, 180 son obligatorios, 36 son optativos y 24 corresponden al trabajo de fin de grado, cuyas siglas a partir de ahora utilizaré como TFG. El estudio se puede hacer en 2 sesiones, es decir, los alumnos tienen la oferta de matricularse de mañana y de tarde. El acceso proviene del bachillerato y también de los ciclos formativos. Por otro lado, tenemos que contemplar que está organizada la matriculación en las asignaturas por cuatrimestres y, por tanto, en cada curso tenemos el cuatrimestre de otoño y el cuatrimestre de primavera. En Q1 y Q2 del primer año, el alumno cursa las asignaturas básicas comunes que corresponden a la fase selectiva. En Q3 y Q4, asignaturas obligatorias comunes. Q5 y Q6, asignaturas obligatorias y optativas propias ya de la titulación. Y Q7 y Q8 también asignaturas obligatorias y optativas, más el trabajo de fin de grado. Existen unas recomendaciones para establecer un orden de matrícula de las asignaturas, cuyo criterio fundamental es que cada asignatura define cuáles son los prerequisitos para poderla cursar con éxito. Estas recomendaciones, como veis, estas flechas indican que hay varios itinerarios posibles y combinaciones, de forma que el alumno se lo organiza acorde a sus preferencias y condiciones. Mostraros que en color amarillo están las asignaturas básicas, en color verde las materias comunes del ámbito industrial, color azul serían las materias obligatorias propias de la titulación y en color gris las materias optativas propias de la titulación que garantizan un itinerario con diploma. Y por último, asignaturas que corresponden a materias optativas transversales. En cuanto a las optativas, existen unas ofertas por departamento en el que quedan bien definidas para obtener ese diploma cuáles son esos itinerarios. Aquí pongo el ejemplo de la optatividad del Departamento de Ingeniería Mecánica. La primera se denomina cálculo de estructuras e instalaciones industriales. La segunda, cálculo, diseño y fabricación de máquinas. Y la tercera, ingenierías de procesos de fabricación. Dentro de cada una de estas líneas de optatividad están estructuradas una serie de asignaturas optativas. Como podemos ver aquí en cálculo de estructura, pues se les aporta en estas asignaturas técnicas experimental y de simulación, el cálculo de estructura no manual, sino también asistido por ordenador, así como instalaciones eléctricas, calefacción, son distintos tipos de asignaturas. Como veis, se le toma atención al trabajo de la eficiencia energética, algo muy importante a la hora de diseñar unas máquinas y unas estructuras. En el cálculo y diseño de fabricación, pues se analizan las máquinas térmicas, se diseñan máquinas asistidas por ordenador, también el concepto de teoría de máquina es
en conjunto con diseño de máquinas, lo que concierne específicamente a analizar la movilidad y resistencia de esos elementos móviles, todo esto a través de herramientas de simulación por ordenador, así como operaciones de mecanizado de forma automatizada a través también de unos controladores. En ingeniería de procesos de fabricación se dedica a un ámbito desde el punto de vista de comportamiento de los materiales, como es ingeniería de superficies, manufactura avanzada en 3D y una asignatura novedosa que es ingeniería de forense y fiabilidad industrial. Cada una de estas líneas participan en algunas de ellas, no es específica solo del Departamento de Ingeniería Mecánica, sino que hay una coordinación con otros departamentos y es impartida por otros departamentos. En cuanto a la información específica de cada asignatura, en la página web de la escuela, en el apartado Studies, podéis ver las guías docentes de estas asignaturas, en las que se especifica cuáles son las condiciones básicas de esta asignatura, como es la información de a qué grado está impartiéndose, quién es el responsable de la asignatura, qué horario tiene para la atención de alumnos personalizada, así como las competencias de esta asignatura que corresponden a la titulación. ¿Sí? En cuanto a metodologías docentes, tenemos clases teóricas y prácticas, atención personalizada en las consultas y soporte a la docencia. Se utiliza una plataforma de soporte a la docencia que permite al estudiante poder obtener, consultar y establecer una comunicación directa con el profesor, de forma que puede seguir de una forma bien, digamos, atendida con una tutoría personalizada con el profesor mediante una serie de apartados específicos y estructurados y organizados por el profesor. Por ejemplo, hay una comunicación a través de mensajes, así como los contenidos de esa asignatura y los recursos que utiliza. Esta que estoy mostrando es concretamente de este curso y, por tanto, las clases quedan grabadas porque se están haciendo online. ¿Cuáles son las instalaciones docentes de las que disponemos? Que a pesar de estar haciendo clases online, está la opción, cuando se pueden distribuir pequeños grupos, de venir y hacer determinadas clases presenciales, como es las prácticas de laboratorio. También en determinadas aulas docentes existe una distribución y una capacidad acorde al número de grupos que se matriculan en esa asignatura. Además, los alumnos disponen de una sala de estudio que no requiere una previa cita, porque normalmente hay disponibilidad, donde el alumno dispone de los recursos, no solo de espacio, sino también de instalación eléctrica y de conexión a la red Wi-Fi. Otro tipo de aulas son las informáticas, en las que además de disponer de los equipos, ordenadores, se dispone de los recursos de software para poder realizar las determinadas actividades docentes que están planificadas. Aquí mostramos un ejemplo, existen los software instalados para poder diseñar esta máquina y además conseguir la simulación tanto de la movilidad como de la resistencia. Por ejemplo, si se hace un análisis de resistencia de este elemento, ya el fijo, que es una estructura, o del eje que contiene a este cono, se analizan cuáles son los puntos de fallos o críticos de esta pieza mediante un software específico para determinar estas deformaciones, que a su vez también dan una unidad de medida de resistencia. Las instalaciones docentes en cuanto a laboratorio están divididas por ámbito o asignatura. Por ejemplo, la de resistencia de materiales dispone de unas maquetas tipo estructuras que, conectadas también a sistemas informáticos, el alumno puede experimentalmente medir, comprobar y registrar y luego procesar para hacer unas determinadas conclusiones que te permitan mejorar el diseño o demostrar una hipótesis que se explica en teoría. En el de la derecha tenemos una maqueta, estamos mostrando una maqueta del laboratorio de mecánica
en el que se dan las asignaturas de teoría de máquinas y diseño de máquinas. También para el estudio de los procesos de fabricación tenemos una máquina de CNC que permite hacer operaciones de fresado y taladrado. En el de ensayo de materiales tenemos una máquina de ensayo a tracción, así como una máquina de resiliencia. En los laboratorios de motores térmicos y de estudio de la mecánica de fluidos, también aquí os mostramos unos motores, pero están interconectados con las instalaciones correspondientes. Por último, mostraros unos espacios que también juegan un papel muy importante, el de interrelación entre todo el estudiante y también de realizar determinadas actividades lúdicas, como es el patio o jardín que hay en el edificio, en la parte central del edificio principal, el VGA. También disponemos de una cafetería en la que se ofrece todo el servicio, bueno, desde el desayuno hasta las comidas y en la tarde también. Comentarles cuál es el fondo de estas actividades complementarias que habéis oído ya en la presentación general, que se establecen una serie de convenios de movilidad internacional con una serie de universidades, pero que están respaldadas por una tutoría del profesor, en la que no solo hay una guía técnica, sino también una transmisión de valores, como es el compromiso social, la creatividad, el trabajo colaborativo. Es una de las cosas en las que los alumnos en este ámbito de convenios de movilidad puede, digamos, participar. En otra cuestión, de cara a la futura surtida profesional de los estudiantes, se realiza un foro y también se realizan prácticas en empresa. El foro face to face permite que la empresa se dé a conocer y también viceversa, que el estudiante puede optar a transmitir sus experiencias, su currículum y, por tanto, su interés por esa empresa. De los convenios de prácticas en empresa, también es algo habitual ya en nuestra escuela y que los alumnos además están muy motivados con esto porque es un punto de conexión en la última fase de la carrera, de manera que establecen estas prácticas y son futuros trabajadores de estas empresas con las que se trabaja para hacer las prácticas. Igualmente hay una tutoría del profesor y, por tanto, el alumno se encuentra, digamos, acompañado tanto desde el campus de la universidad como desde la propia empresa. Un ejemplo de trabajos realizados en las empresas es el diseño que ha realizado un alumno de la titulación, en la que da una aportación muy positiva a la empresa porque las herramientas de diseño gráfico en las que están entrenadas durante los estudios no son tan habituales en determinadas empresas, con lo cual aquí esta imagen que estoy mostrando fue una experiencia real en la que el alumno estaba muy contento porque la empresa agradecía esta aportación. Así que, finalmente, los alumnos, después de toda esta serie de actividades y cursos, deben realizar el trabajo de fin de grado. En este trabajo hay diversidad de tipos y el alumno tiene ya, digamos, un interés y ha despertado en qué campo le interesa hacer su trabajo de fin de grado. Aquí solo os muestro unas aplicaciones, como es que el ingeniero mecánico no es absolutamente hoy en día, está muy combinado con la electrónica, de forma que desarrollan sistemas mecánicos en las que combinan ambos conocimientos. También una tecnología muy actualizada hoy en día, de mucha utilidad, es las impresoras 3D. Permiten construir sólidos muy complejos con materiales también funcionales y, por tanto, es algo que los alumnos están motivados a trabajar. Esta tercera imagen destaca también el enfoque que se le da a los trabajos de fin de grado, según la motivación del alumno, de realizar y desarrollar determinados sistemas, determinadas máquinas o adaptaciones que den servicio y resuelvan las limitaciones de movilidad que puedan tener las personas. A continuación, vamos a transmitirle una experiencia de una exalumna y, por tanto, ahora pasará a ella a comentarlo. La alumna
o exalumna es Alba López Morales y, por tanto, os dejo unos 5 minutos con ella. Hola a tots, jo sóc l'Alba, soc exalumna de la titulació d'Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte, però vaig tenir l'oportunitat de realitzar el meu projecte amb el Departament d'Enginyeria Mecànica i realment m'agradaria parlar-vos de la meva experiència. M'agradaria destacar, sobretot, els beneficis que vaig obtenir amb aquesta experiència i que us avanço que realment va ser molt positiva i molt gratificant. Com a projecte, vaig realitzar un dispositiu per a impressores 3D d'aliments. I bé, dir-vos que el TFG és l'oportunitat que tenim els alumnes per poder aplicar i integrar tots els coneixements que hem anat adquirint al llarg del grau. En la primera imatge podeu veure un model, en aquesta primera imatge, no sé si, crec que sí que veieu el cursor, podeu veure un model 3D realitzat amb CAD, on jo aquí realment vaig poder aplicar tots els coneixements que vaig anar adquirint en quant a modelat 3D, anàlisis d'elements finits, on vaig poder estudiar totes les forces i els esforços que interactuaven. Però no només em vaig quedar amb això, sinó que també vaig poder aplicar de forma pràctica tots aquests coneixements. I és quan vaig tenir l'oportunitat d'utilitzar una impressora 3D i una talladora làser i vaig poder muntar aquest prototip. Llavors és aquí on realment vaig poder veure i poder provar que això que havia estat fent funcionava. I aquesta experiència va ser molt gratificant. No només això, sinó que també us volia dir i us volia transmetre que això em va permetre endinsar-me en grups de recerca, en un grup de recerca en concret que treballa amb això, i ara actualment aquest projecte forma part d'un grup de treball on s'estan desenvolupant altres màquines que estan relacionades amb la impressió d'aliments. Per tant, ara mateix això s'estan desenvolupant màquines que tenen aquest dispositiu i que estan imprimint aliments. Bé. I bé, sobretot, el que us volíem transmetre és la nostra vocació per l'enginyeria mecànica i demostrar-vos també que l'enginyeria és una cosa que ens apassiona, que ens motiva i, sobretot, com heu pogut veure, si realment t'agrada, és que és divertida. És molt divertida.